¿Te acuerdas de esa película, serie, programa de televisión que marcó una etapa en tu vida? ¿O ese videojuego que te voló la cabeza? Todos los jueves a la hora de almuerzo en Radio UNIAC, tu ventana para mirar con otros ojos y escuchar lo que hay detrás de cámara. Imagen en movimiento. Tu break audiovisual con Leonardo Cabezas. Hola, hola, bienvenidos a Imagen en Movimiento, capítulo número 12 por la señal online de radio.uniac.cl. Soy Leonardo Cabezas y te doy la bienvenida a este espacio de lo mejor del audiovisual en Chile y en el mundo. Les recuerdo que estamos en vivo por Radio UNIAC, en YouTube, en nuestra página web. También recuerden seguirnos en Instagram, Radio UNIAC, descargar la app para Android de Radio UNIAC y utilizar los hashtags Radio UNIAC e Imagen en Movimiento en todas las redes sociales. En este capítulo estaremos conversando un ratito más con Javiera Leal, quien es programadora de FIDOX, el Festival Internacional de Documentales de Santiago, que celebrará su edición número 29 del 19 al 26 de noviembre. Estaremos conversando todas las actividades que habrán durante esa semana festivalera. Pero como siempre vamos con nuestro panelista de la semana, Raúl Rojas Montalbán, crítico de cine y docente UNIAC, especializado en historia del arte, que trae su comentario semanal con lo mejor de la cinematografía. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, aquí, listo con una película dirigida por mujer. Vamos, ¿cómo se llama? Esto es The Mastermind, recién estrenada, así para que la puedan ir a ver. Y lo que te traigo de esta película es azar, jazz e improvisación. Eso creo que son como la entrada un poco para entender un poco esta película, que es... ¿De qué se trata? Un robo de un museo, justo lo que estábamos hablando, ¿cierto? Llega la película justo cuando ocurre el robo absurdo del Louvre. Esto sí se parece mucho. Es un robo absolutamente absurdo. De dos personas también. El protagonista es George Connor, que es G.B. Mooney, y él arma ahí con dos amigos, arman un robo absurdo de 4 pinturas. Lo interesante de la película es que parece ser esa la motivación, ¿cierto? Pero parece ser también que la película se desvía un poco de esa motivación y parece ser al final un anti-robo y una aventura que un poco va de la mano del azar, ¿cierto? Entonces muchas veces, claro, uno está acostumbrado, ¿cierto?, que los personajes tengan motivación, tengan claro dónde van a ir, ¿cierto? Luchen por un objetivo así desde el primer momento. Exactamente, acá es todo lo contrario. Por eso creo yo que hay que descubrirla, seguir al personaje, ¿cierto?, y entregarse un poco al relato. Entonces, juega un poco con una idea bien anticlimática. Pero a mí lo que me llamó la atención un poco sigue siendo el contexto y el mismo personaje. Parece ser que el personaje busca una motivación, pero la motivación parece que el ser no es robar necesariamente estos cuadros, sino que parece ser como aislarse un poco de la sociedad, tener un motivo para aislarse de la familia, de la sociedad, de los convulsos años 70, ¿cierto?, de Nixon, y parece ser esa la motivación del personaje. Sí, The Mastermind o La Mente Maestra, una película policíaca de este año 2025, escrita y dirigida por Kelly Richard y protagonizada por John Magaro, Josh O'Connor y Alana Haim. Distribuida por Movie, se estrenó mundialmente en la competencia del Festival de Cine de Cannes, siendo nominada a la Palma de Oro. Me gustaría saber qué es lo que más rescatas, además de la historia en cuanto, no sé, al tratamiento audiovisual, la cámara, el sonido, el montaje. ¿Qué es lo que más atrapante de esta película? Por ejemplo, yo fui a ver la película por el actor, que es Josh O'Connor, que lo había visto en La Quimera y me había quedado muy enganchado por la interpretación, porque parece ser como un actor como que se pierde, muy ensimismado, muy mental, ¿cierto? Pero termina siendo muy expresivo en cuanto a sus sentimientos. Entonces yo fui a ver la película un poco por él, buscando esa interpretación, y claro, y la encontré. Hay algo ahí como personajes perdidos dentro de Estados Unidos, que deambulan, que no saben dónde ir, ¿cierto?, que se pierden en un Estados Unidos interior. En este caso la película ocurre en Massachusetts, ¿cierto? Y sigan al personaje. Yo creo que hay que seguir al personaje y entregarse un poco quizás a observar el entorno, observar ese contexto de época, ¿cierto?, que tiene que ver un poco con la guerra de Vietnam. Entonces la pregunta sería al final, bueno, a pesar de que este personaje intenta aislarse de la familia, no pesca a los hijos, a la esposa, a nadie, y totalmente ensimismado, ¿te puedes aislar totalmente de la sociedad?
Y ese es un poco el encauce que lleva. Parece que no. Parece que sí o sí la sociedad, la política te termina alcanzando, aunque tú intentes aislarte de la sociedad. Hemos traído películas súper políticas en este Sí, último contexto. Eso yo creo que es un poco cuando uno empieza a rastrear los síntomas de la época. Y esos síntomas, es interesante de que el contexto de Mastermind es el mismo contexto de Una batalla tras otra. Sí. Y donde en el plano no puedes escapar de la realidad, se te cuela el personaje, es como si la policía en algún momento particularmente te pillara y te llevara un poco a la cárcel. Y son contextos de época diferentes, pero que están volviendo todo el rato, ¿verdad? Porque parece ser que hay ciclos. La historia tiende a ser más cíclica que lineal. Y eso es un poco como aprender un poquito, eso tienen que aprender un poco los estudiantes de cine, un poco a leer los tiempos. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué ola? ¿De qué estamos hablando? ¿Cierto? Y eso te lleva a que tienes que estar informado, ¿cierto? Y eso es lo interesante, a adecuar los relatos al contexto actual. Eso yo creo que sería como una buena premisa para un alumno que estudia comunicación audiovisual. Bacán, The Mastermind. Pueden buscarla quizás en Movie, porque no sé si sigue en cartelera, ¿verdad? Sigue en cartelera, sí, sigue en cartelera. Está en el Cine Arte Alameda todavía, tiene varias funciones, así que para que le den un tiempo y sobre todo como entréguense al relato. Ese sería como mi consejo. Bien, y a fines de este mes celebraremos el Día del Cine Chileno, ¿verdad? Entonces me gustaría si tienes alguna recomendación de cine chileno. Anoten. Primero, partiría con Los Años Salvajes de Andrés Nazarala, que está en Onda Media. Aprovechen Onda Media, dense una vuelta, exploren, sobre todo los alumnos, hay mucho cortometraje. Todo gratis, todo gratis, tiene que registrarte totalmente. Sigue dos películas habíamos comentado hace algunas partes de semanas, Limpia, y hay dos películas de Dominga Sotomayor que están en Movie, que es Mar y Tarde para Morir Joven. Y Calle sigue en cartelera en Matucana 100. Le ha ido muy bien a Me Rompiste el Corazón de Boris Cuercha. Sigue en cartelera dando vueltas y eso es un muy buen signo, la comentamos. Pero tengo un par de joyitas aquí y eso sobre todo como para los alumnos. Tristes Tigres de Raúl Ruiz el miércoles 12 a las 18:45 en la Cineteca Nacional. En el Cine Arte Alameda, y en la Cineteca Nacional van a dar el domingo 9 de noviembre Los Colonos de Felipe Gálvez. Hay dos películas bien interesantes para darle una vuelta y aprovechar, ¿cierto?, que están ahí. Y también está Historia y Geografía en Onda Media, que es para mí una de las mejores películas del 2024, así como dignas de volver a ver y un poco mirarnos cómo estamos hoy en nuestra sociedad, sobre todo con un mundo en una sociedad chilena tan inmigrante. Hay algo bien interesante. Y Mis Hermanos Sueños Despiertos de Claudio Boquimilla, que también está en Onda Media. Genial. Así que se van cargadísimos y aprovechen la oportunidad de ver cine chileno. Buenísimo, vamos a estar recomendando todo este mes de noviembre películas del cine chileno a puertas de la celebración de nuestro Día del Cine Nacional. Estuvimos entonces con Raúl Rojas Montalbán como toda la semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien. Ahora continuamos con nuestra entrevista de hoy, quien es Javiera Leal, programadora de FIDOX, que nos trae toda la información de esta nueva edición que va a ser del 19 al 26 de noviembre. ¿Cómo estás, Javi? Hola, bien, muchas gracias por tenerme acá. Muy feliz de ya estar a poquitas semanas de comenzar con el festival. Así que eso, gracias por la invitación. Bacán, cuéntame un poquito de ti, cómo llegaste a FIDOX, cuál es tu trayectoria antes de adentrarnos en el festival. Bueno, yo llevo en el equipo de programación desde el 2021. Primero partí como asistente de programación y ya es mi cuarto año como programadora oficial. Así que ha sido todo un camino también, como de al principio empezar a ver algunas secciones más pequeñas, después empezar a ver la programación general y ya poder tener un panorama más completo de todo lo que se va estrenando a nivel internacional, nacional. Una igual como programadora de cine también como que se va metiendo más en la industria. Igual es un cargo raro porque ninguna escuela de cine te enseña a programar cine también. Es verdad. Pero es un camino que me empecé a forjar como muy desde la intuición también. Y entre medio también he sido programadora de una sala de cine, Ñuñoa el año pasado. También he programado ciclos más pequeños en algunos otros espacios. Yo soy de Copiapó, entonces ahí también como que tengo otro vínculo.
Pero bueno, ese es un poco como mi recorrido dentro de la programación de cine. ¿Sabéis que ahora pensándolo, yo creo que te vi, fui a una función de la sala de cine Ñuñoa, que era de terror de Halloween, con esta película noventera de Canadá, ¿cómo se llama? De la niña que se convierte en lobo. Ginger Snaps. Ginger Snaps, Sí. creo que ahí te vi, buenísima esa película, nunca la había visto. Ese fue uno de mis ciclos favoritos. Sí. Cuéntame entonces, ¿qué nos trae Fidox? Y también para la gente que nunca ha ido a Fidox, ¿de qué trata? ¿Cuál es la trayectoria que tiene? Bueno, este año cumplimos 29 años de festival que se ha hecho en general casi de manera ininterrumpida. Como el único año que no se hizo fue como el 2020 por la pandemia, básicamente. Pero es un festival que se ha ido reinventando un poco a sí mismo, entendiendo que el documental también se ha ido como buscando nuevas formas, teniendo otras materialidades, otras narrativas. Entonces, claro, somos un festival de cine documental que es muy distinto a un festival como de reportaje, cosas así como para la gente que no está familiarizada con el cine documental. Son películas que tienen un punto de vista, que tienen un relato, un tratamiento particular. Y bueno, siempre estamos intentando buscar películas como que dialoguen con el lenguaje, pero también personalmente creo que, bueno, como comentaban recién, creo que exactamente estamos como en un momento político a nivel mundial muy particular, que están pasando muchas cosas y pareciera ser que las películas que al menos personalmente más me han llegado son aquellas que a veces tienen un lenguaje más clásico pero que están tocando temas como muy relevantes. Y creo que eso es lo que se manifiesta un poco en esta edición del festival. Bueno, el festival cuenta con distintas secciones como competencia internacional, competencia nacional, competencia de cortos de escuela, pero también distintos focos y funciones especiales. Y dentro de esos focos y esas competencias se han tocado este año particularmente como temas como colonialismo principalmente, y cómo eso se va desplegando en distintas aristas. Sí, estuvo Martín Castillo, que es el director de programación, con la Antonella Esteves en Comunicarte, aquí en la Radio UNIAC. Él tocó más la competencia internacional, ¿verdad? Entonces ahora me gustaría contigo ver la competencia nacional y toda la realización que se está haciendo muy fuerte en Chile. ¿Cuáles son las temáticas? ¿Qué nos podemos esperar? ¿O cuáles son tus favoritas? Quizás ahí que dé un adelanto, un dato. Bueno, la competencia nacional siempre es interesante porque suelen converger un poco directoras y directores como un poco más consagrados o que tienen como amplia trayectoria y a veces chiques que tienen como ópera prima. Entonces siempre es interesante de ver. Tenemos 6 películas en competencia, todas muy distintas. Son 6 largometrajes, ¿verdad? 6 largometrajes, claro. Tenemos, por ejemplo, Cobija de Pamela Pequeño, que Pamela Pequeño es una cineasta que lleva muchos años en la industria. Hija, ¿verdad? No, ella es María Paz González. Pamela Pequeño hizo la hija de Higgins, quizás por eso. Pero claro, Pamela tenía como un lenguaje mucho más clásico quizás, y con Cobija se va como en un viaje mucho más sensorial a un pueblito en la segunda región, que es como un pescador que falleció, y ella como que empieza a hacer como una retrospectiva de la vida en la costa del desierto. Una película, un ensayo, más bien como visual, muy bonita. Y dentro de esa misma línea también está Esa otra selva blanca de Teresa Redondo, que falleció su papá. Ella es una película sobre el duelo, pero sobre cómo recuerda a su papá a través de los objetos. Y hace un ejercicio muy bonito, que es como pasarle como los objetos a su hijo Simón pequeño y ver cómo se pueden conectar como alguien que ya no está, con alguien que está creciendo. Entonces son películas que abordan distintas temáticas. Por ejemplo, tenemos Desierto Verde de Melissa Luna Venegas, que es súper prima, que habla sobre la deforestación en el Maule a través de una historia familiar también, como cuando le quitan el terreno a su familia, a su abuela, se pierde una herencia familiar también. Entonces tenemos películas así, o La vida que vendrá, segundo largometraje de Karim Cuyul, que también dialoga como sobre la dictadura, con imágenes de archivo. Ella trabaja mucho con archivo y su voz en off hasta llegar a estallidos sociales. Finalmente es como nunca hemos podido remediar también como esas huellas. Tenemos La corazonada también de Diego Soto, que es una de las películas más esperadas también del año, así que ahí les recomiendo que compren su entrada ya. Diego Soto estrenó hace unos años Muerte y Maravilla, que fue una de las grandes sorpresas también como en el cine chileno, y La corazonada de verdad es un abrazo al alma.
Y por último tenemos 9 diferentes matices de un mismo color de Carlos Vázquez, que es una película mucho más experimental y creo que fue un riesgo de programar porque de verdad es un ejercicio muy particular, pero creo que eso es lo lindo también de programar, como a veces como escoger películas un poco raras y creo que justamente esta buena experiencia ir a ver en el cine. Y es un poco lo que decías de por qué es cine documental y no es como reportaje de televisión, también porque estas historias, aunque sean contextos, temáticas históricas, ¿verdad? Hechos históricos se relacionan siempre con historias muy humanas, personales, y reflejan esto de la conexión emocional con el espectador, más que solo algo informativo. Esa es la gracia. Sí, totalmente, claro, y todos tienen un punto de vista y un tratamiento particular, entonces igual creo que justamente todas estas películas juegan mucho como con la dirección de fotografía también, entonces como para los estudiantes también creo que es bueno como ir a ver cómo hacer otro tipo de cine también, como, o bueno, La Corazonada también es un híbrido también, como es una película como más ficción, pero como que habla sobre una pareja real, entonces ahí también hay como mucho juego, a veces aparece el equipo en cámara, entonces es una película muy lúdica también. Estos límites hoy entre la ficción y el documental que son cada vez más difusos, pero la materia prima sigue siendo la realidad, ¿verdad? Por eso claro. aunque incorporen ficción, sigue siendo como documental la clasificación, pero finalmente es una obra cinematográfica, ¿verdad? Sí, bueno, y eso es algo que nos interesa mucho como expandir con el festival también, como abrir el abanico de qué es un documental, sí, como se conocía tradicionalmente. Claro, como que es la no ficción, etcétera. Y en cuanto a los cortos de escuela y la escuela FIDOX también, ¿me podéis comentar un poquito de eso? Bueno, la escuela FIDOX es un área del festival en donde se invita a participar a distintos estudiantes de cine que nos acompañan durante el festival y que se les hace masterclass, distintas clases, como eso en la mañana. Entonces ellos tienen como clases, paneles también como de otros festivales, de los realizadores que están en competencia, como que hablan de su proceso también. Y en la tarde tienen acceso a todas las funciones también de manera liberada, como entrada gratuita. ¿Y estos estudiantes, el festival los escoge, va como escuela por escuela, o cómo se hace? La gestión es, ustedes tienen que hablar ahí con sus jefes de carrera, directores de escuela. Nosotros mandamos invitación a la escuela y un poco las escuelas escogen también. Al menos en mi experiencia, yo fui a la escuela FIDOX antes de trabajar en FIDOX. Yo tenía que mandar una carta como de motivación de por qué quería estar ahí y la jefa de carrera en ese momento era quien escogía. Pero claro, es un segmento muy lindo del festival porque te permite conocer otros como el detrás de escena también, o también como profundizar más sobre la realización de ciertas películas también. Y también te permite conocer a otros estudiantes. Claro, también. Hacer redes de contacto tan necesarias. Bueno, y dentro de esa misma línea tenemos esta competencia de cortometrajes de escuela, que ahí todos pueden postular, ya todos pueden enviar su cortometraje mientras sean hechos en un ambiente, en un contexto académico, o mientras son estudiantes. O sea, si yo soy estudiante y hago un corto un fin de semana, ¿cachai? Como en mi casa, igual puedo mandarlo. Y la competencia está... tiene en cuenta estudiantes de pregrado y también de posgrado también. Entonces también si eventualmente estudian un posgrado, también puede ser en el extranjero o no, también son películas que tenemos en cuenta. Y en general la selección va de todo también, como este año tenemos, yo creo que la mayoría, siempre es como, no, en verdad es como la mitad de pregrado, la mitad como de posgrado. ¿Y alguna joyita que quieras recomendar de estos cortos? Bueno, dentro de esos cortos tenemos el estreno nacional de Baisanos, que es un cortometraje sobre el club de fútbol palestino, que fue un cortometraje hecho en un posgrado en el extranjero por realizadores chilenos, y habla sobre esta diáspora palestina también, cómo se creó el club de fútbol, y que cómo también el deporte y esa comunidad puede ser un acto de pertenencia también. Y de resistencia frente a la cruda realidad mundial. Entonces ese cortometraje está buenísimo, en verdad, está buenísimo, tiene como harto como de testimonio, también como de observación misma, como de ser un hincha, y también como un hincha también como con una convicción como muy política también, que eso está muy lindo. Entonces dentro de esa línea más política está Baisanos, también hay otro cortometraje que se llama Te llamarás Pablo.
Y por otro lado también, algo que tienen los cortos de escuela también es que son cortos que reflexionan mucho sobre la identidad también, sobre procesos personales. Dentro de eso hay un corto que me gusta mucho que se llama Diario Disfuncional, que es como una chica ya grande igual, pero como descubriendo su cuerpo también, como... y dentro de eso hay muchos más cortos muy interesantes. Tenemos 2 bloques de corto, ¿ya? Entonces ahí pueden revisar el detalle de la programación en fidox.cl. ¿Y estos cortos acceden a algún premio, Sí. algún incentivo? ¿Cuáles son los Sí, hay un premio a mejor cortometraje. Y bueno, la gracia también creo yo es que como festival después seguimos en contacto con los realizadores. Entonces, por ejemplo, tenemos una alianza con el programa Escuela al Cine de la Cineteca Nacional. Entonces, si bien los cortometrajes tienen una pasada dentro del festival mismo, después se siguen viendo porque se van mostrando a escuelas de estudiantes de enseñanza media, estudiantes de básica. Entonces yo creo que eso es lo más importante también, como de cuando uno hace cine, como de poder compartir la película y que la película no termine su recorrido en los 2 años que te dicen que dura también como tu cortometraje, porque después ya no es válido, sino que se pueda seguir mostrando y hablando de la película, dialogando de ella. Y ahí invitamos a los realizadores también a realizar un cineforo, cosas así. Entonces igual te permite acceder a esa otra experiencia, ganes o no ganes también, como... Sí. Genial. Oye, ¿y hay otras actividades en paralelo en el festival, como la función al aire libre, otras funciones especiales? También está el Fidox expandido. Cuéntame algo que la gente no espere o que sea más novedoso. Bueno, una de nuestros hitos siempre es como la función al aire libre que se hace en el Paseo Bulnes. Esas funciones son muy lindas porque, claro, usualmente pasa que al festival va harta gente que ya conoce el festival, pero ahí en el Paseo Bulnes como hay mucha gente pasando y de repente se queda a ver una Y película. gente muy diversa. Sí. Como que está. Y creo que eso es lo mejor, como siempre poder llegar a más gente. Esa función es absolutamente gratuita, la gente sí. que pasa por ahí ve. Sí. Entonces, ¿Y qué película va a ser? Este año vamos a ver la última película de Werner Herzog. Así que igual es un gran hito, que es Ghost Elephants, que es una película un poco como de investigación que hace en África, buscando a unos elefantes que parece que estuvieran extintos, pero en verdad no, porque hay gente que dice que los vio. Entonces él le llama los elefantes fantasma, ¿ya? Y ahí va conociendo distintas comunidades y entendiendo también cómo las comunidades se relacionan también con los animales también, en esa zona en particular. Y claro, como comentabas también, una de nuestras secciones también es Fidox Expandido, que ahí tiene un poco que ver ya como con performance fílmica, ¿ya? No es una performance como gente bailando, sino que es como, por ejemplo, tenemos Bipolo Fase 3, que ahí hacen como una proyección como a 3 proyectores, ¿ya? Y como en fílmico, y la película se va interviniendo en vivo, ¿ya? Eso es un poco como la performance fílmica que podemos esperar como de este tipo de instancias. Lo mismo con El Estado Soy Yo, que ahí es el cineasta Carlos Flores, que él hizo un corto en los 80 que se llama El Estado Soy Yo, y acá es como que le reinterpreta en vivo. Entonces ahí hay como varias sorpresitas también como ocurriendo. Súper interesante eso, como de los nuevos lenguajes, nuevas Sí. narrativas, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad expandida, todo mezclado. Sí, como si Con esas alguien, experiencias únicas que son Sí. irrepetibles. como si a alguien le interesa también como ese mundo también como de claro, como dices tú, como una experiencia única, como un cine como vivo ahí en ese momento, como creo que son muy buenas instancias para ir a ver también. Eso por un lado. También creo que hay focos muy interesantes ahora dentro del festival. Mi favorito es el foco de Cecilia Mangini, que fue una cineasta italiana, como la primera mujer en hacer documental en Italia, ¿ya? En una Italia posguerra, y sus películas fueron censuradas por muchos años. Ella trabajó mucho con Pasolini, él como que le escribía como la voz en off de las películas. Y Cecilia retrató mucho como la vida de campo y la clase obrera en el Italia posguerra, pero desde una mirada muy crítica también, como
bueno, qué significa como esta nueva vida obrera, nos están explotando o nos están dando beneficios. Entonces me parece también unas películas, bueno, son hermosas como están filmadas, a mí me gustan mucho, pero también como para repensar también como las condiciones también como del capitalismo también como en el presente. Creo que no dejan de ser películas también como muy actuales, pero nada, personalmente como que yo rayo con sus cortos, como que son muy hermosos, también como retrata el cotidiano, también como hay un corto que me encanta porque es como de un niño que es como un niño problema en el colegio, también esto es años 60, ¿ya? Y como que no saben cómo llamarlo en ese momento, pero ella ve en ese niño algo particular también. Entonces también creo que son discusiones que se están teniendo como ahora mismo y que no dejan de ser contingentes. Buenísimo, estamos con Javiera Leal y para endulzar esta hora de la tarde saludamos a Mazamiel, Panadería y Pastelería, emprendimiento de tradición familiar. Su casa matriz, Bar Mena 177 San Joaquín, y tienen 2 sucursales en Barrio Italia, Conde el 1807 y Seminario 677 Ñuñoa. Cada jueves nos acompañan en Imagen en Movimiento por Radio Unidad con sus sabrosos productos y un regalito para nuestros invitados e invitadas. Aquí está el regalito para Javiera Leal, programadora de Fidox, de Mazamiel, Panadería y Pastelería. Aquí está tu cajita, Javi. Qué rico, muchas gracias. Con muchas cositas dulces. Recuerden que Mazamiel es con Z y pueden entrar a mazamiel.cl. Antes de despedir este programa de Imagen en Movimiento, me gustaría que hiciera una invitación a nuestra audiencia, cómo obtener entradas, qué pueden esperar además, si va a haber alguna fiesta post-festival paralela. Cuéntanos en estos últimos minutos. Bueno, la información de las entradas y la programación más en detalle la pueden encontrar en fidox.cl. Ahí está, ahí mismo pueden encontrar las entradas, ver la programación por días, por foco, por competencia. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que es Fidox, F-I-D-O-C-S. Fidox. Y ahí también vamos dando algunas recomendaciones diarias también. Así que eso siempre está bueno. Pero no, yo diría como que vayan a las funciones como y sorpréndanse igual. Como a veces pasa que en los festivales de cine como que uno ve la película y es como, no conozco al director, no sé nada, no entiendo, leo la sinopsis y no entiendo. Y es como, entréguense también como a la experiencia. Láncense a lo desconocido. Pero una recomendación, sí, quizás como una de mis favoritas del festival es El Príncipe de Nanagua, de Clarisa Navas, una película argentina hermosa. Así que con eso sí. Bacán, Javi, un gusto que hubiera estado aquí en Imagen en Movimiento y te esperamos para una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación. Les dejamos a todos invitadísimos e invitadísimas a Fidox y nos vemos nosotros el próximo jueves a la 1:30 de la tarde con más de Imagen en Movimiento. Soy Leonardo Cabezas y te espero en Radio UNIAC. Nos vemos, chao chao. Fotograma a fotograma, un cuadro por cada segundo. Te esperamos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento, nuestro espacio para hablar de cine, animación y creación audiovisual, donde nada es al azar. Escúchanos en Spotify y en radiouniac.cl.